Nuestro primer invitado de hoy es el Contralor General del Estado, Mauricio Torres. Bienvenido a Punto de Orden, le saluda Juan Javier Benedetti. La Contraloría va a auditar los patrimonios declarados por 63 magistrados del Guayas y por un ex legislador. ¿Ya se inició este proceso? Buenos días, Juan Javier. Muchas gracias por la entrevista. Sí, esta semana ya arranca el proceso. Son 63 jueces, de los cuales estamos analizando 423 declaraciones juramentadas que se han presentado desde el inicio. Tenemos las periódicas y final. Hacemos un contraste y podemos determinar cuáles son las que tienen incremento o disminución para proceder a hacer las evaluaciones a los que tengan estos o presenten estas novedades. Ahora, entiendo que desde que asumió el cargo, señor Contralor, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía 62 informes con indicios de responsabilidad penal. Así es, desde el 28 de noviembre hasta el 29 de febrero tenemos un promedio de 62 indicios de penal, aproximadamente son cerca de 42 o 43 millones de dólares que se presume en perjuicio. Esto es entregado a la Fiscalía, en la Fiscalía están ya haciendo las investigaciones pertinentes y si amerita. Después de la investigación se llamará instrucción fiscal para seguir en el proceso penal que corresponde. Nosotros hemos cumplido hasta donde nos corresponde, que es de entrega con las debidas, con los debidos indicios, y estamos prestos también para acudir a la parte judicial cuando nos convoquen para sustentar y defender los informes que hemos presentado. Contralor, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Gusto de verlo, escucharlo y intercambiar preguntas y respuestas aquí. Sobre esos 42, si no escuché mal, 42 casos con indicios de responsabilidad penal, que son los más graves, porque obviamente pues en la auditoría que hace la Contraloría debe haber algunos con responsabilidad civil y otros con responsabilidad exclusivamente administrativa. Ya lo penal quiere decir de que ha habido dolo, indicios de la comisión de dolo, de delito. Algunos casos sonados que vinculen a personajes de la administración pública suficientemente conocidos, nos gustaría saberlo, porque de todas maneras es un tema que no creo que es reservado, porque ya hay el informe de Contraloría, pero que en todo caso no ha sido publicado. Buenos días, Alfonso. Sí, son 62 indicios de penal que están entregados. Lo que son indicios de responsabilidad penal, eso sí tienen reserva, lo que es glosas administrativas, podríamos indicarles nombres. Hay ciertas entidades, las personas no, porque eso está reservado. Son especialmente a nivel de municipios, tiene también que ver con obras, como por ejemplo la construcción de Aloha Santo Domingo, es la empresa que hizo la construcción, tiene que ver también con contratación de bienes y servicios, especialmente en lo que tiene que ver con contratos con seguridad, limpieza, hay también el proceso de liquidación de TAME, y hay un sinnúmero también de otras entidades, pero las personas como en sí no podríamos mencionar porque eso sí es reservado y está en la Fiscalía todavía en investigación. Perfecto. Ahora, sobre municipios que usted habla, ¿son municipios pequeños o municipios de capitales provinciales? Por lo menos una orientación sin mencionar personas, como bien usted señala, Contralor, la información es reservada, pero como ya se puede conocer sobre las instituciones en donde estarían involucradas estas acciones con indicio de responsabilidad penal, sí me gustaría saber municipios de qué ciudades concretamente, o sea, de las ciudades más grandes, si es que hay, ¿no? Sí, son empresas municipales que tienen que ver con Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza, exclusivamente. Contralor, muy buenos días, lo saluda Carlos de Tomaso, un gusto, deseándole suerte además en el ejercicio de este cargo que es tan importante para el país. Yo quiero retomar a las primeras preguntas que se referían a esta auditoría, examen que se va a hacer al patrimonio de los jueces. Señor Contralor, no solamente esto es en Guayas. De hecho, en los casos Metástasis, etcétera, se nombraban jueces de Santa Elena, Manglar Alto, de Quito, etcétera. Es decir, se va a extender este examen incluso de manera aleatoria, a lo mejor debería hacerse en todo el país, a más jueces y magistrados de cortes provinciales, pero también a los miembros de las cortes, de los consejos de la judicatura provinciales, donde también estos casos nos están demostrando que son actores importantes de esta cadena de corrupción, señor Contralor. Sí, buenos días. Así es. Ahora se inicia a 62, 63 jueces de la provincia de Guayas,
pero eso se va a extender a la mayoría de servidores judiciales de todo el país. Inclusive era parte de una de las preguntas de la consulta popular hacerlo esto, pero sin embargo lo que nos hubiera beneficiado en la consulta es de que nos iban a entregar los recursos para hacerlo. Yo no tengo en este momento el recurso humano, ni tampoco financiero, podríamos decir, para poder realizar a todos en este momento, pero sin embargo, con los recursos que tenemos, iremos realizando por partes, por eso no podemos hacerlo inmediatamente, pero iremos por partes haciendo en este momento lo que es Guayas debido al caso que tenemos, pero también están incluidos otros servidores públicos y adicional iremos poco a poco con las demás provincias en lo que tiene que ver la función judicial. Está previsto y estaba previsto desde el inicio, inclusive por lo de la consulta, pero tendremos que ir por los tiempos y por los recursos de manera, yo diría un poco por meses, se irán incluyendo a lo mejor 10, 20, 30 funcionarios en cada uno de estos exámenes. Contralor, pero ustedes ya pidieron el aumento de recursos. ¿Cómo es el trámite para ese fortalecimiento de una institución tan importante como la Contraloría para conocer y apoyar además? Porque lo mismo estamos diciendo respecto de la Fiscalía. Sí, nosotros de acuerdo al presupuesto no tenemos un incremento de recursos financieros. Por lo tanto, no vamos a poder aumentar, yo diría, lo que tiene que ver nuestra capacidad para hacer exámenes. Sin embargo, lo que estoy haciendo en estos momentos es tomando personal de las áreas administrativas, preparándolos para que sirvan de operativos, para que vayan de apoyo a las auditorías y poder salir con, tenemos cerca casi ya de 400 exámenes que estamos ejecutando en este momento y no tenemos el sistema operativo. Nosotros tenemos que auditar a 3.400 entidades públicas y privadas que manejan fondos públicos. Somos 2.900 servidores de la Contraloría, de los cuales 600 son auditores. Entonces es muy difícil cubrir en poco tiempo eso. Para poder salir estamos preparando a personal del área administrativa, estamos sacando abogados, directores, las personas que son financieros, los que son administrativos, los que tienen conocimiento en auditoría y estamos preparándolos para incluirlos en los equipos. Adicional, estamos también trabajando con ciertos organismos internacionales. En este caso, por ejemplo, tenemos ya un convenio, estamos esperando la contraparte que es que nos aprueben 9 partidas el Ministerio de Finanzas para lo que tiene que ver con tecnología para poder cubrir un convenio internacional, yo diría un tratado internacional, convenio con un país a nivel de un apoyo que nos está dando en el sistema informático para hacer declaraciones juramentadas a través de inteligencia artificial. Poniendo la contraparte, arrancaríamos también con ese proceso que va a ser una gran ayuda en lo que tiene que ver declaraciones juramentadas. Estamos buscando también la parte de tecnología. En otros países ya tenemos ofrecimientos de que en poco tiempo vamos a cristalizar una buena donación de equipos informáticos y capacitación al personal de la Contraloría. Y lamento que mi siguiente pregunta va a generarle aún más trabajo. Hoy día el Diario Expreso publica, señor Contralor, que han detectado en una investigación más de miles de personas que ganan más que el presidente de la República. Se va a hacer, Contralor, una auditoría para verificar si esas personas que ganan más del presidente de la República, que deberían ser excepcionales a nivel de empresas públicas, pues haya sido razonable las decisiones y hacer una evaluación de esto. Por supuesto, adicional que el Ministerio de Trabajo debe actuar en este caso, nosotros también vamos a intervenir y determinar si en verdad existen responsabilidades, porque todos sabemos que nadie puede ganar más que el presidente de la República. En ciertos casos muy exclusivos, muy ya que determina la ley, pero no puede ser en forma general. Así que vamos a actuar también, tenemos que hacerlo y en poco tiempo estaremos armando ya los equipos para que puedan salir a hacer estas auditorías. Contralor, en semanas anteriores se informó de que un informe de auditoría había establecido algún tipo de violación de la ley del ex secretario general de la administración del gobierno del expresidente Lasso, por el hecho de ser accionista de un canal de televisión. Esa decisión de la Contraloría está en firme, todavía puede ser apelada. ¿Y qué ha hecho o qué hará la Contraloría para que no se presenten casos similares en la actualidad o en futuro? Sí, el caso del ex secretario de Administración Pública fue presentado en el mes de mayo por un ex asambleísta, en el mes de mayo de 2023. No se actúa inmediatamente, inclusive cuando el ex servidor deja su puesto, recién se empieza el examen. Estamos hablando que en el mes de octubre
se hace el examen. A nosotros lo que nos tocó es aprobar el informe, que fue el 2 de febrero, y se predeterminaron responsabilidades. Él todavía está en la etapa, ¿no es cierto?, de poderse defender. En la predeterminación se determinó que tiene responsabilidad administrativa, tanto con destitución del puesto y con la multa de 20 salarios unificados. Por lo tanto, adicional a esto, se emitió un indicio de responsabilidad penal. Pero él todavía tiene, en lo que tiene que ver administrativo y civil, tiene la facultad de defenderse. Él puede, ¿no es cierto?, presentar sus descargos y después será la dirección de responsabilidades la que confirme o desvanezca si es que tiene que hacerlo, o caso contrario, si se confirma, pasa a revisiones. Ahí tiene otra forma también, y también podría defenderse, inclusive perdiendo ahí, puede ir al contencioso administrativo. O sea, este es un proceso muy extenso, por eso los plazos a veces no se pueden cambiar. Cuando decimos 180 días dura un informe, no es porque nosotros queremos alargar el informe, sino que son los plazos de la defensa que se tiene. Nosotros por lo general demoramos 90 a 100 días en prácticamente hacer el examen. De ahí vienen ciertos plazos para que las personas puedan defenderse, y luego también tenemos 30 días para aprobar el informe. Durante todo este tiempo es lo que nosotros realizamos las actividades tanto del debido proceso como también de ejecución de las auditorías. En este caso del que me estaba mencionando, él todavía tiene la capacidad para acudir al debido proceso. Señor Contralor, como ciudadano, más que como periodista, a mí no me hace sentido que la Fiscalía pida que se retengan cerca de 35 millones de dólares a 11 procesados en el caso Purga. ¿Qué está fallando o quiénes están fallando, señor Contralor? Cuando un ciudadano común quiere depositar más de 5.000 dólares, le piden hasta el certificado de función del tatarabuelo. O sea, su opinión como alta autoridad del Estado, ¿qué está fallando? Bueno, yo creo que está fallando un poco lo que es la gestión en las instituciones. Yo encontré, por ejemplo, para dar un ejemplo, la Contraloría General del Estado, y no se había cobrado de multas y glosas cerca de 360 millones de dólares desde el año 2000 al 2023. Apenas llegué, nos reunimos con el director de Coactivas y determinamos los procedimientos a seguir, y ya en el primer mes cobramos $1 millón. Duplicamos lo que se había cobrado en el año anterior, y así sucesivamente, hasta que inclusive ahora logramos tener lo que es la remisión, y con eso vamos a recaudar 140 millones de dólares, eliminando lo que son los intereses para que la ciudadanía pueda pagar. Pero en caso de que no se acojan a esto, vamos a seguir operando con lo que es embargo de cuentas, tenemos que hacer también prohibición de salida del país, embargo de bienes y todo lo que nos permita la ley. O sea, la ley nos da normativa, lastimosamente no estamos ejecutando, no hay gestión de las autoridades en este aspecto. En el caso de Contraloría lo estamos haciendo, y yo creo que en algún momento deberíamos también hacer una auditoría de gestión a los servidores que están responsables o que son responsables de esto, porque yo creo que también la ciudadanía merece que las auxiliaran como autoridades, ejecuten lo que tienen que hacer. Para eso nos designan, para hacer lo que tenemos que hacer. En caso contrario, ¿para qué estamos aquí? Ahora, también, Contralor, en algún momento en administraciones anteriores, la Contraloría hizo una auditoría a las empresas o a las instituciones públicas para verificar si estaban ejerciendo las acciones de repetición. Como usted sabe, incluso hay una norma constitucional que establece que una vez que el Estado pague algún tipo de indemnización, tiene que virarse y evaluar de quién fue la culpa, si es que fue de algún funcionario, y también ejercer acciones de repetición. Cuando la Contraloría hizo esa auditoría, prácticamente no existía una sola acción de repetición. ¿Va a continuar con este control, con esta supervisión de esas acciones que tienen que iniciar las instituciones del sector público? Sí, a ver, en este caso existen algunos criterios, que es lo que ha detenido estos procesos. Y hay que revisar aquí, sí, la ley de garantías jurisdiccionales establece la repetición y nos da la forma, inclusive, de cómo hacerla. Se llega a ese procedimiento de que la persona denuncia y será la Procuraduría quien asume, ¿no es cierto?, ya la defensa en lo que es repetición contra el servidor público, que ya se ha desembolsado esos recursos. Pero existe otra disposición que establece que eso se lo puede hacer solo a través de una disposición judicial, o sea, que es el juez el que ordena la repetición. Entonces, en estos casos es lo que debemos actuar, y yo creo que aquí es un
ya sería un problema más también de las entidades judiciales las que deberían exigir en todo proceso adicional a lo que se determina a lo mejor el perjuicio al Estado, también se obligue que se ponga la repetición. Sin embargo, nosotros, en lo que está a nuestro alcance, seguiremos haciendo los exámenes, dejando las recomendaciones respectivas. Y recordemos que las recomendaciones son de carácter obligatorio y por lo tanto 90 días después de haberse emitido una recomendación, podría inclusive llegarse a la destitución del puesto del servidor que no cumplió. Entonces, nosotros, lo que compete a nosotros, seguiremos efectuando, pero también yo creo que ya es la función judicial la que debe actuar en estos casos. Contralor, hay un expediente de auditoría abierto contra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, por el tema del censo que se desarrolló el año pasado, anteaño pasado, no recuerdo. ¿Por qué hay ese expediente? ¿Qué dudas hay? ¿Y cómo va ese proceso? Sí, lo que tiene que ver con el INEC, está previsto para este año 7 exámenes de auditoría. Se están ejecutando en este momento ya 3 exámenes. 4 están pendientes que serán en los próximos meses. Hay muchas dudas en el manejo, ¿no es cierto?, de los recursos públicos en lo que tiene que ver con contratación, inclusive desde comunicación hasta el manejo de encuestas y también todo lo que tiene que ver con contratación del personal y de implementación de algunos sistemas que se hicieron en el INE. Todo esto ha llevado a que se hagan estos exámenes y yo creo que de los que ya estamos efectuando, en unos 3 o 4 meses ya tendremos resultados. Y de ahí todavía siguen 4 más, 3 que serán en los próximos días y 1 más que será en el segundo semestre. Por lo tanto... Y sobre ese tema, Contralor, si es que se llegase a detectar, por ejemplo, irregularidades en la elaboración del censo, ¿podría declararse nulo ese censo? Porque debemos de recordar que el censo es importante para muchas cosas, pero si es que el tema de las auditorías va por encuestas, personal, formato de cómo encuestaron, obviamente eso podría generar nulidad del censo y que los resultados no sean válidos, y al no ser válidos los resultados no tendrían el peso en cuanto a sus efectos jurídicos que se requieren. Claro, nosotros en el examen no hacemos a los resultados en sí lo que se consiguió, sino al uso de los recursos públicos. Estamos analizando si se han utilizado mal los recursos, si se han implementado mal en este aspecto. Ahí tendríamos que entrar ya a otro examen que tendría que ver con el manejo de los datos y de los sistemas informáticos para obtener los resultados. Y ahí sí sería ya algo diferente donde se podría llegar a una conclusión o recomendación de lo expresado. Sin embargo, nosotros lo que estamos llegando en este momento es a la utilización de los recursos públicos en lo que tiene que ver con INE. De ahí sí podría desprenderse a lo mejor una mala utilización de datos o de resultados que ameritaría otro examen. Bueno. Pues, Contralor, agradecemos su intervención. Una última pregunta, Contralor, en torno al fortalecimiento institucional. ¿Qué más contempla su plan de trabajo? ¿De qué manera lo va y a quién lo va a presentar para efectos de fortalecer el trabajo de la Contraloría en todas las provincias? Bueno, existen algunas normas que tenemos que reformar, como es la implementación de la auditoría forense, la implementación de auditoría informática. Eso hay que presentar a la Asamblea Nacional. Estamos haciendo también un nuevo cambio al Estatuto Orgánico por procesos que necesita la Contraloría para cambiar la estructura orgánica que tenemos en estos momentos. Tenemos que también modificar algunas auditorías, fortalecer auditorías. Estamos fortaleciendo la unidad de auditoría interna de la Contraloría, que es la que hace los controles a los servidores de esta institución. Hemos encontrado cerca de 3 a 4 denuncias realizadas desde el año 2018 a servidores de la Contraloría, donde se detecta incrementos de patrimonio y que no han sido realizados. He ordenado que se efectúen y que se retomen esas investigaciones. Hay los contrastes y determinan incrementos yo diría incrementos grandes a sus patrimonios de 200, 300 mil dólares en pocos años. Por lo tanto, se está investigando a los servidores. Estamos iniciando también una investigación al ex contralor, a los ex directores de Contraloría y a ex servidores que tienen o que han tenido ciertas denuncias. Entonces, todo esto necesita un fortalecimiento de la unidad de auditoría interna, que lo estamos haciendo. Hemos tecnificado la institución. Aparte, en estos días también se han hecho gestiones a nivel internacional. Estamos ya con un país que posiblemente nos ayude en la parte tecnológica y la capacitación al personal. Bueno, y sin duda, necesitamos el apoyo también del gobierno nacional para que pueda incrementar el presupuesto y obtener los resultados, que es lo que esperamos.
Gracias por darnos esta entrevista, señor Contralor, y suerte en su gestión. Una buena gestión de su parte será fundamental para nuestro país. Buenos días, señor Contralor. Muchas gracias y pido a la ciudadanía seguir confiando en esta institución que vamos a cuidar bien los recursos públicos. Y gracias por la invitación.